En este video revisaremos qué son los ETFs y miraremos algunas opciones en Estados Unidos y Colombia. Los ETFs son unos excelentes productos financieros que buscan replicar un índice. Sus siglas provienen del inglés Exchange Trade Funds, que quiere decir fondos de inversión cotizados. Están compuestos por una canasta, generalmente de varias acciones. La diferencia con respecto a los fondos de inversión es que cotizan en la bolsa. No olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales. Al cotizar en bolsa, puedes revisar su valor en cualquier momento. Cuando inviertes en un ETF, estás comprando todas las acciones de un índice en una sola operación. Las siguientes son algunas de las ventajas de los ETFs. Diversificas el riesgo. Cuando inviertes en un ETF estás comprando varias acciones. Si una o dos caen, las otras empresas compensan la caída. Otra de las ventajas es que reduce los costos en comisiones. Cuando compras acciones de varias empresas, debes pagar una comisión en cada operación. En cambio, al invertir en ETFs solamente pagas una comisión en total. Igualmente puedes recibir dividendos. Si las empresas que conforman el ETF entregan dividendo, el instrumento se ve beneficiado de estos pagos. Igualmente se pueden replicar índices con históricas valorizaciones, como el S&P 500 o el Dow Jones. Por lo general, no se necesitan grandes capitales para poder invertir. Otra de las ventajas es que son productos financieros que están regulados y supervisados. Si tienes poca experiencia o conocimientos, no debes dedicarle mucho tiempo al seguimiento de las acciones. De otro lado, puedes tener la liquidez de tus recursos rápidamente. Es posible vender tu posición y conseguir tu dinero rápidamente. Es posible también invertir en materias primas como el oro o la plata sin la necesidad de comprar físicamente el bien. Y por último, los ETFs tratan de ajustarse dinámicamente al índice que siguen. Revisemos ahora algunas de las desventajas de los ETFs. Los dividendos son reinvertidos de forma automática en la cuenta del inversor, aunque pueden aumentar la participación que se tiene. Otra de las desventajas es que tienen un diferencial de precios muchas veces con el índice que tratan de seguir. Y por último, los ETFs por lo general se liquidan 2 días después de la venta de su posición. Revisemos ahora algunos ETFs como alternativa de inversión. Especialmente el mercado norteamericano tiene muchas alternativas de ETFs para seleccionar. Como ya hemos explicado, estos productos buscan seguir algún índice o materia prima. El primer ETF que vamos a revisar es el Vanguard S&P 500, conocido como VOO. Este producto invierte en las 500 empresas que hacen parte del índice S&P 500. De hecho, el objetivo es tratar de replicar el comportamiento de este índice. Este tipo de inversiones se conoce como inversión pasiva, en donde no se necesita estar comprando de forma dinámica participación en acciones. El ETF se ajusta de forma dinámica al índice. Esto quiere decir que si alguna compañía sale del índice S&P 500, el producto se ajusta automáticamente vendiendo esa posición y comprando el activo que entró a reemplazar esta empresa. Para los inversionistas que no tienen demasiado tiempo para estar pendientes del mercado, es una muy buena alternativa. Tengamos en cuenta que una empresa entra al índice cuando su capitalización bursátil logra el tamaño suficiente para lograr estar entre las primeras 500 empresas cotizadas en la bolsa de los Estados Unidos. Este ingreso y aumento de capitalización por lo general van de la mano con buenos resultados y un aumento en la cotización de la acción. Otro de los beneficios de este producto es que el dinero invertido se encuentra en más de 500 empresas, dividiendo y diversificando el riesgo de la inversión. La rentabilidad promedio del índice S&P 500 en los últimos años ha sido cercano al 10%. Adicionalmente, si se invierte en países latinoamericanos, puedes beneficiarte de la valorización del dólar con respecto a las monedas locales, que puede estar en promedio anualmente por encima del 5%. El PER promedio de las acciones del fondo es del 27,5 y la relación precio-valor en libros es de 3,7. El 28,7% de los activos se encuentran en el sector de la tecnología y la información, el 14% en el sector de salud y cuidado personal. Estas son las principales participaciones de este ETF. Miremos ahora los gráficos del comportamiento de este ETF. En el primer gráfico podemos observar que a pesar de la tremenda crisis, el valor promedio ya recuperó los valores previos. Si bien en nuestra opinión personal el valor del mercado en general se encuentra algo sobrevalorado,
Teniendo en cuenta que el problema sanitario aún no se ha superado y se tienen cerca las próximas elecciones en los Estados Unidos, la recuperación ha sido evidente. El siguiente gráfico nos muestra el comportamiento en los últimos años, en donde se puede ver que se ha tenido una valorización constante y sostenida. Si se busca una inversión a largo plazo donde se pretenda diversificar el riesgo, sin duda esta es una excelente opción. Si te está gustando el contenido de este video, no olvides compartirlo en redes sociales. El siguiente ETF busca seguir el comportamiento del índice Russell 1000, conformado por activos de renta variable, que tienen valores de mediana y alta capitalización en la bolsa de los Estados Unidos con importante capacidad de crecimiento. El múltiplo PER de las compañías que conforman el ETF es de 38,2 en promedio. Si bien es bastante alto, se trata de empresas con un alto potencial de crecimiento. Uno de los aspectos positivos son los costos de administración, que son solamente del 0,19%. Algunas de las participaciones más importantes de este ETF son las siguientes. En este caso, el 44,4% de las participaciones se encuentra en el sector de la tecnología de la información, el 16,5% en empresas de consumo y el 13,96% en empresas del cuidado de la salud. Como vemos, casi la mitad del ETF se encuentra en empresas tecnológicas, que son las que han tenido un mejor desempeño en el último año. En el link en la parte inferior podrás encontrar el curso recomendado para invertir en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading. Es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión con base principalmente en el análisis fundamental. La siguiente alternativa es el iShares Core S&P Mid Cap. Esta alternativa cuenta principalmente con compañías que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos con una capitalización media. El índice que trata de replicar es el S&P Mid Cap 400, que incluye las 400 principales compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos con capitalización media. El PER promedio de estas compañías es del 18,91, bastante menor que las otras opciones ya revisadas. Las principales posiciones del fondo se encuentran en las siguientes compañías. Si bien la mayoría de empresas no son bastante reconocidas, como se puede ver en la siguiente gráfica, históricamente este ETF ha mostrado un crecimiento sostenido. Actualmente incluso ya recuperó valores previos a la crisis. Miremos ahora qué ETFs tenemos disponibles en Colombia. El eColCap es el primer ETF o fondo bursátil listado en la Bolsa de Valores de Colombia. Este instrumento de inversión trata de simular el comportamiento del principal índice colombiano, que es el Colcap. Este índice incluye las 20 acciones más líquidas en la Bolsa de Valores de Colombia. Las empresas que se encuentran en el índice pueden solamente tener una participación hasta del 20%. Personalmente este producto lo veo interesante en ciertas circunstancias, pues como lo muestra la siguiente gráfica, a largo plazo el índice no ha mostrado un comportamiento positivo acumulado. Sin embargo, en momentos de crisis o fuertes caídas puede ser una buena oportunidad de inversión. Si te ha gustado el contenido del video, regálanos un like, compártelo en redes sociales y suscríbete al canal. Ingresa a invertología.com para más información.